¡Ay, gente! Otra vez una historia del podcast que se llama Pug. Vayan a escucharla si quieren los detalles completos. Así que nadie me puede demandar, ¿vale? Resumiendo mucho, una chica conoce a un tipo en plena pandemia. El hombre estaba desempleado, cero ingresos. ¿Y qué hace ella? Lo invita a vivir con ella. Error número 1. ¿Tú dejarías que un desempleado se mude contigo y lo mantengas todo? Porque ella sí. Lo alimentaba, pagaba todo, mientras él no aportaba ni un peso. Pasó el tiempo, él por fin consigue trabajo, pero sigue sin soltar un centavo en casa. Y encima empieza a criticarle el cuerpo. Estás gordita, estás fea, controla lo que come. Si ella iba a servirse algo, él soltaba. ¿En serio vas a comer eso con el tamaño que tienes ahora? Imagínense, si un hombre me dice algo así, le digo, cariño, mientras preparo la maleta para echarlo. Pero no, ella siguió con él. ¿Y qué pasó? Se embarazó, embarazada de esta joyita. ¿Por qué la historia se llama Pug? Porque el tipo no para de hablar del cuerpo de ella. Pero él parece un Pug. Tronquito gordito, bracitos cortos levantados, piernas de Johnny Bravo invertido. ¿En qué mundo este señor se cree con derecho a opinar del cuerpo de nadie? Ahora que está embarazada, él ya le dijo que no piensa acompañarla a las ecografías, que no quiere saber nada. Ella quiere traer a su mamá a vivir para que la ayude con el bebé. Y él dijo que no, que la suegra no entra en casa. La pregunta que le hace al podcast es, ¿qué hago? Y dice, es que estoy embarazada, no quiero quedarme sola, no quiero que mi hijo no tenga papá. Hermana, ya estás sola. Estás en una relación con un tipo tan inútil y tóxico que es como estar sola, pero con humillaciones extras. Él la critica delante de sus amigos. No la deja comer ni una croquetita ni una bolita de queso en una fiesta porque come mucho y está gorda. Y él sin un peso propio antes. En serio, ¿qué diferencia habría si lo echas ya? Tu hijo ya no tiene papá de verdad. Tiene un peso muerto que te humilla. Mi consejo, que me muero por gritar. Trae sí o sí a tu mamá, que se instale y lo incomode todo lo posible hasta que él mismo quiera irse. Cuando se vaya, mételo en juicio por la pensión alimenticia. Y de paso, si yo fuera ella, lo exponía en redes como Pug el crítica cuerpos o algo peor. ¿Cuántas conocen a alguien atrapado en una relación así, manteniendo a un hombre que encima las hace sentir mal? Es que me hierve la sangre. Cuéntenme en comentarios si han vivido o visto algo parecido, porque necesito desahogarme con ustedes. ¿Qué le dirían a esta chica? Si esta historia les indignó tanto como a mí, den like, suscriban y activen la campanita para más relatos reales que nos dejan pensando. Nos vemos en la próxima, amores.